Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al programa. Este es La Biblia en Mano. Son pequeñas enseñanzas para que podamos compartirlas y que usted aproveche su tiempo con enseñanzas bien comprimidas. Hoy vamos a estar hablando sobre el libro de Esdras, capítulo 9 y capítulo 10. Así que estén preparados y vamos a orar para que todo esté en manos del Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a que este tiempo que podamos aprovecharlo, que seas tú guiándonos a toda verdad y que podamos ir interpretando bien tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Te damos las gracias y que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento. Amén. Bien, si ya estamos ahí, ¿verdad? Ya estamos en Esdras capítulo 9. Vamos a tener un pequeño resumen de lo que estaba sucediendo. Los cautivos, que viene ahora el regreso a Jerusalén, han sido ya enviados a reconstruir la ciudad de Jerusalén y ahora Esdras es un sacerdote y tiene que organizar la actividad en el templo de Jerusalén. Dice su palabra que él cuando empieza a ver no encuentra a los sacerdotes, o sea, los sacerdotes no llegaron para trabajar. Y entonces dice el capítulo 9, versículo 1, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y lo peor es que hacen conforme a sus abominaciones. Entonces, el pueblo había estado en cautiverio durante muchos años, habían contaminado, pero lo más triste es que los mismos sacerdotes habían tomado las costumbres paganas, habían perdido su fe y se habían casado con las moabitas, con las egipcias, con los amonitas, o sea, se casaron con otro tipo de personas, ya no eran las judías. ¿Qué es esto? Yugo desigual. Y para Dios el yugo desigual es triste, es abominable, porque no va a dar resultado. Entonces, por eso también tenemos que ir aprendiendo de una historia y qué es lo que ellos hicieron. Vamos a tomar enseñanza de aquí. Dice el versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo. El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Reconocen que era un pecado, pero no les importaba en aquel momento, creyendo que nunca más iban a regresar a su tierra, que nunca más iba a haber un templo. No les importó, no tuvieron fe, no tuvieron deseos de honrar a Dios. Versículo 3 dice Esdras, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. O sea, es una muestra de dolor, de duelo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Versículo 4 dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. O sea, había pueblo, había un remanente siempre, un remanente donde quiera que hayan estado cautivos o que estén libres o que estén en pecado las personas, siempre hay un remanente. Actualmente tenemos un remanente dentro del pueblo de Dios. O sea, el pueblo se llama pueblo, pero está en pecado también. Entonces siempre va a haber un remanente, la sal de esta tierra. Los verdaderos cristianos, los que son llamados hijos de Dios, los que no han perdido su fe, esa es la verdadera iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Lo demás pueden ser congregaciones, iglesias, templos y que se llamen pueblo de Dios, pero no obedecen a Dios, no son hijos de Dios. Así de sencillo. Nosotros aquí seguimos leyendo y en el versículo 5 dice, y a la hora del sacrificio de la tarde, ¿verdad? Porque ellos hacían su sacrificio a las 3 de la tarde, más o menos es la hora en que ellos hacían un sacrificio, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Empieza a orar. Esdras es un sacerdote, él empieza a orar y es una oración muy linda que yo no voy a leerles a ustedes ahora, ustedes pueden leerlo. Esto es una invitación para que ustedes tengan deseos de leer más allá de lo que ustedes escuchan. A veces están viendo cosas en internet, otras veces leen nada más que salmos. Bueno, este es un libro muy interesante, el libro de Esdras. Dice el versículo 10. Hablando de toda la oración que él estaba haciendo, dice, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Esdras no había dejado el mandamiento, no había dejado la ley,
Sin embargo, él habla por el pueblo, se mete dentro del pueblo, clama por el pueblo. Está haciendo una oración sacerdotal en el cual está metiéndose, o sea, siendo parte de este grupo, de estas personas que estaban en pecado y clama a Dios que tenga misericordia de ellos. Pero bueno, sigue hablando aquí el versículo 12 del 9, ¿verdad? Dice, ahora pues, bueno, entonces ya vienen, ¿verdad? Las personas, dice, él va a hacer va a tratar de solucionar esto. Dice, ahora pues, tú has dicho, Dios había dicho, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Entonces, vemos que él está entendiendo el pecado y le está diciendo al Señor, sabemos que tú habías dado esta ley, sin embargo no la cumplieron, este es nuestro pecado. ¿Por qué un sacerdote se mete también a decir, este es nuestro pecado? Bueno, porque está hablando por el pueblo, está intercediendo. Abraham intercedió también, ¿se acuerdan? Y entonces Dios le llamó sacerdote. O sea, tiene el ministerio, ¿verdad? Hay una parte cuando uno intercede para que el pueblo, el Señor no llegue con su ira, para que podamos mantenernos todavía y tener la posibilidad de restaurarnos. Entonces dice aquí, tú no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y hay un remanente. Ahora bien, vamos al capítulo 10. Estoy tratando de hacer la historia, ¿verdad?, resumida. Dice que mientras oraba Esdras y hacía confesión de los pecados del pueblo, hablando con Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres, que lloraban el pueblo amargamente. O sea, siempre ese remanente, ¿verdad?, sufrido, dándose cuenta que, bueno, ellos no pecaron, pero los sacerdotes pecaron y ahora ¿quién va a seguir la obra? Imagínense, los líderes han pecado. Entonces dice que Secanía, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Ya reconoció. Hemos tomado a las mujeres extranjeras. A pesar de esto, hay aún esperanza para Israel. Hagamos de nuevo, o sea, entremos de nuevo al pacto con Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y le dice todavía, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes, de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿La solución cuál sería? Bueno, si quieren seguir siendo sacerdotes, Dios los perdona, pero tienen que entrar de nuevo al pacto de Dios. Y el pacto de Dios es, no se metan con mujeres que no sean las israelitas, las judías. Entonces, una vez que se ha entendido el pecado de estos sacerdotes, se les dice, vayan y dejen a sus mujeres y a sus hijos. ¿Serán capaces de hacerlo? ¿Serán capaces de dejar el pecado para venir a servirle al Señor? Aquí es donde está la enseñanza. O sea, ¿dónde está la enseñanza? Bueno, identifíquese con esta historia tan dura, porque son hombres casados con hijos. Y estos hombres son sacerdotes, cometieron un gran pecado de meterse con estas mujeres y formar familia. ¿Y qué se les dice? Si ustedes quieren servir, dejen a sus familias, dejen a sus hijos, dejen a su esposa y vengan a servir al templo. Y Jehová tendrá misericordia. Dice aquí también, vamos a ver, es que repite mucho, entonces quiero llevarlos rapidito. Dice, respondió toda la asamblea y dijeron en voz alta a Esdras, así se haga conforme a tu palabra. Aceptaron entrar en el pacto, aceptaron reivindicarse, o sea,
está bien, hemos entendido, solamente danos chance de dejar a nuestros familiares, acomodarlos y vendremos a servirte. Dice así, el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso. No podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación. Y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios. Y solamente hubo 2 personas que no estuvieron de acuerdo, en el versículo 15 lo dice. Y bueno, aquí termina esta historia donde estos hombres, para tratar de otra vez volver a su ministerio de sacerdote y servir, tenían que pasar por esta prueba dura, difícil, de dejar a sus esposas, a sus hijos en otro lugar, y ellos venían a servir. Yugo desigual no funciona. Yugo desigual, tarde o temprano, te desviará de las cosas de Dios. Si usted está en yugo desigual, imagínese, con una mujer o con un hombre que te aparta de Dios cada día, que no quiere saber nada de Dios. Y hay muchas mujeres, hay muchos hombres que no tienen una buena esposa que quiera verdaderamente amar y servir a Dios. Hay otros hombres o hay otras mujeres que están lidiando y poco a poco se van apartando, se van enfriando y se van haciendo al son, al son de la música que baila su cónyuge, esposo o esposa. Es una tristeza ver los yugos desiguales. Es una tristeza que no entiendan que la palabra de Dios es real, es verdadera, es fiel. Y es una semilla que se siembra y da frutos. Y cuando usted no quiere sembrar esa semilla, cuando usted se empeña en enamorarse, en casarse con personas que no son de Dios, y usted cree que lo va a cambiar, y usted cree que va a poder, en este caso perdieron el sacerdocio. Una restauración había y bueno, tuvieron la oportunidad de volver, pero el precio fue alto, el precio fue muy alto, dejar a su familia para poder servir a Dios. ¿Será usted capaz de dejar a padre y madre, como decía el Señor Jesucristo, padre y madre para servirle a Él? ¿Será necesario tener que romper con nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, nuestros padres, para poder honrar a Dios como debe ser honrado? ¿Tendremos el carácter suficiente y la fe suficiente para poder dar la talla delante de Dios? Dice el Señor que debemos servirle con conciencia, con amor, con integridad, y que no podemos andar con paños tibios, o sea, no podemos estar entre 2 aguas. ¿Seremos capaces de decidirnos por el Señor antes de llegar a esta historia tan triste de pecado? Porque es pecado todo aquel que le sirve de mala voluntad al Señor, es pecado. Si usted es un líder, si usted es una persona que está tratando de agradar a Dios, tenga conciencia. Al Señor se le sirve con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Les dejo esta enseñanza para que reflexionen sobre el yugo desigual. Muchas veces hemos tenido que llegar al divorcio porque son situaciones muy difíciles. Y después del divorcio hemos encontrado un caminar de paz, un caminar de buena conciencia, un caminar de servicio. A veces es difícil tomar las decisiones, pero usted ha sido llamado a tener libertad en Cristo Jesús. Usted es llamado a servirle, a honrarle con todo su ser. Y yo espero que usted pueda reflexionar sobre esta historia y entender por qué fue puesta aquí en la Biblia, por qué está aquí, para que nosotros aprendamos, para que tomemos ejemplo. Y antes de cometer estos pecados de idolatría, de juntarnos en yugo desigual, sepa que la palabra siempre es fiel y todo tiene su consecuencia
y cada semilla según su fruto, perdón, cada semilla dará su fruto según lo cual ha sido sembrada. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor de tener este tiempito para poder reflexionar en nuestras vidas, propias vidas, hasta dónde usted está siendo infiel, hasta dónde usted no está pudiendo dar la talla por sus familiares, por sus hijos, por sus esposos o esposas. No estoy llamando a que todos se divorcien y dejen tirados a sus hijos, jamás. Pero póngase firme porque al Dios Santo, el Eterno, el Grande, el Omnipotente, el Dios Creador, el Dios de los cielos, el Dios que tendrá usted la oportunidad de presentarse delante de Él, ese Dios merece lo mejor de usted, lo mejor de mí. Que Dios la bendiga, que Dios lo bendiga. Vamos a orar y poner las cositas en manos del Señor. Padre Santo, Señor, hoy me arrepiento de corazón de haber pecado contra ti, de no haber entendido mi manera de vivir tan lejana, Señor, de tu presencia. Te pido perdón, límpiame con tu sangre preciosa, Señor, y haz de mí una nueva criatura. Que tu Santo Espíritu venga a mí y pueda yo restaurar mi vida, pueda yo renovar mi mente, mi manera de pensar y que pueda agradarte a ti con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Que Dios los bendiga.